La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Tula está a 30 kilómetros de Teotihuacán. Todavía hoy circula la leyenda de que Tula estaba, en tiempos remotos, unida a las lejanas ciudades mayas de Coba, Chichén Itzá y Umsal, por una escala que colgaba del cielo. Estas esculturas monumentales miran al paisaje como centinelas silenciosos que guardaran un hondo secreto. Todas están vestidas lo mismo, todas llevan curiosos y extraños yelmos. Se dice que serían guerreros, pero todas llevan una especie de armadura técnica que les protege el pecho y en sus manos portan sendos instrumentos absolutamente desconocidos hasta hoy. Se les podría tomar por un arma extraterrena de la que aún no tenemos idea. Esto que acabamos de escuchar, amigos oyentes, es pues casi la prehistoria de todo este fenómeno en cuanto a la divulgación de los temas que tanto nos interesan. Forma parte de un documental, Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas, que en su día pues recogía 2 libros maravillosos de Erich von Däniken, un hombre que ha sido pues muy criticado por muchos, pero que yo creo que le debemos mucho también, porque si no, seguramente algunos de los que estamos aquí, por lo menos yo, a lo mejor ni siquiera nos interesaríamos por estos temas. Pues precisamente sobre eso, sobre esa parte concretamente del documental, cuando se hablaba de los colosos de Tula, sobre eso ha versado parte de la conferencia que esta tarde en la Universidad de Murcia, en el aula rector Antonio Soler, pues ha impartido Gustavo Fernández. Y la verdad es que yo creo que nos ha sabido a poco, a todos los que hemos estado allí, porque han sido 2 horas que han pasado como 2 minutos. Ha sido pues un repaso al chamanismo, a los toltecas, a lo que significa la toltequidad, que para muchos era algo nuevo. Realmente habíamos oído hablar del pueblo tolteca, pero no de lo que significa realmente ese concepto de toltequidad. Yo creo que, aprovechando que estaba ahí y sobre todo aprovechando de su amabilidad, pues tenemos con nosotros esta noche a Gustavo Fernández. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches, amigos. Un placer, como les dije anteriormente, compartir estos minutos con ustedes. Esto para mí pues es un sueño tenerte también aquí, porque muchas veces hemos compartido micrófono en la distancia a través de vídeo telefónico, hemos conectado con Argentina contigo, y bueno, pues tenerte sentado aquí en la mesa del programa, compartiendo mesa y pudiendo verte y hablar contigo, pues es para nosotros pues un gran placer. Hemos asistido esta tarde a una conferencia que, como decía yo antes, pues había un término que no acabábamos de entender muy bien, porque lo de chamanismo más o menos sabíamos lo que era. Y los toltecas sabemos que es una civilización importantísima, mesoamericana, que bueno, pues de alguna forma marcó al resto de civilizaciones posteriores. Pero la toltequidad no sabíamos muy bien lo que era. Y creo que esta tarde nos ha quedado más o menos claro de esa brillante exposición tuya. Realmente decir toltequidad es algo que, como vemos, tiene mucha actualidad hoy en día. No es hablar de un pueblo muerto, no es hablar de una cultura desaparecida. No, en absoluto. Hablar de toltequidad es rescatar un conocimiento ancestral que es, en líneas generales y en muchos casos particulares, absolutamente aplicable para el hombre y la mujer contemporáneo. Es decir, la palabra toltequidad es una pálida traducción de un término náhuatl. Recordemos que el náhuatl es el idioma, no solamente el idioma original de estos pueblos de Mesoamérica, sino su lengua franca, es decir, lo que era el latín para Europa, donde cada reinado, cada principado tenía su lengua, tenía su dialecto, pero las clases cultas se comunicaban en latín. En lo que era la América precolombina, cada pueblo, cada etnia tenía su lengua, pero entre sí, en lo que es el hemisferio norte, se comunicaban en náhuatl. La palabra náhuatl además tiene una etimología muy interesante, porque significa el hablar armonioso.
o el hablar florido es otra traducción. ¿Y a qué nos remite esto? A lo que yo concibo como un idioma mantralizado. A ver si se entiende la idea. Yo decía en la exposición de esta tarde que, por ejemplo, la palabra gracias en náhuatl se pronuncia tlazocamate y se acompaña de un gesto determinado, de una posición de brazos. Y suelo decir que tlazocamate es mucho más que gracias. Es el agradecimiento y la connotación, la carga energética que acompaña esa acción. Todo el náhuatl es así. Cada palabra, cada construcción sintáctica tiene un significado mucho más profundo que su traducción. Por eso, hablar de toltequidad, decía yo, es un pálido reflejo de la palabra original, que es toltecayot, porque toltecayot significa el corazón de los toltecas. Tolteca, de hecho, significa sabio artista, y define no tanto a una etnia, sino a un grado iniciático de estos pueblos que en el corazón de su conocimiento reunieron no lo que podemos malinterpretar como una religión. Tú recuerdas, Joaquín, que yo aclaré ese punto con mucha intensidad. Esto no es un viejo culto del pasado que estamos recuperando. Esto es una tecnología espiritual. Pues con tu permiso, Gustavo, vamos a presentar al resto de amigos que tenemos en la mesa. Bueno, queremos hablar también a Mariela, tu esposa, que está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias también por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Tenemos a Maribel Gómez. Maribel, buenas noches. Buenas noches a todos. Encantadísima de que estés aquí, Gustavo. Y yo sé que Maribel pues, es una de las personas que, de los miembros del programa que más le interesa el mundo del chamanismo, el mundo también de las culturas ancestrales americanas, que como tú bien has dicho, yo creo que esto hay que reivindicarlo, no tienen nada que envidiarle a culturas que siempre salen en boca de todos, como la egipcia, culturas antiguas que son quizá para muchos muy misteriosas y posiblemente hasta incluso, y yo sé que eso también tú sabes mucho, podían haber estado en contacto con civilizaciones de otro planeta, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a los mayas, los aztecas, los toltecas, los olmecas, y bueno, a veces no se habla de ellos en esa dimensión, quizá últimamente sí mucho de los mayas, porque estamos a lo mejor en esa fiebre maya, ¿no? De la cual luego también te voy a preguntar, pero me ha gustado mucho esa reivindicación que me ha parecido muy justa. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, es un gran placer esta noche poder compartir con Gustavo Fernández, con su señora, y bueno, alguien con quien hemos estado en contacto mucho tiempo, y bueno, esta noche nos vemos físicamente y podemos hablar y compartir. Porque Gustavo, antes de continuar hablando del chamanismo y toltequidad, que es el tema central del programa, a mí me gustaría un poco preguntarte por otras de tus actividades. Tú has sido y eres un gran ufólogo, llamáis vosotros allí la omnilogía, aquí le llamamos ufología, y me parece que es mucho más correcto decirle omnilogía porque es español, a fin de cuentas, no es un anglicismo como hacemos aquí. Bueno, Argentina tiene una tradición de investigadores de ovnis maravillosa. Antes hablamos de Carlos Alberto Yurchu, pero hay muchos más, y sobre todo últimamente sé que se ha estado trabajando incluso con los militares a la hora de investigar el fenómeno ovni, aunque sea solamente salirnos un poquito del tema, y sobre todo por lo que vamos a hablar en la segunda parte. Muy brevemente, ¿cómo está el tema de la ufología ahora en Argentina? Sobre todo después de esta acción con los militares. Bueno, en una situación patéticamente atomizada. Sería la mejor forma de decirlo. Obviamente esta es una lectura muy personal y le aclaramos a la audiencia que agradezco el elogio inmerecido de gran ufólogo corre por tu cuenta y riesgo, ¿no? Pero como omnílogo, como yo prefiero decir, de muchos años, tema que además me resulta grato comentar, porque de pronto a veces me resulta un poco pesado que en los últimos tiempos se me esté identificando exclusivamente con esta actividad de recuperación de la sabiduría ancestral. Y yo soy, básicamente, siempre he sido, seré y moriré siendo un investigador paranormal. Este tránsito, diríamos así, por el chamanismo, por el conocimiento ancestral, es de alguna manera donde el camino de la vida me ha llevado, pero tampoco es un fin en sí mismo, y siempre estoy regresando a mis primeros amores intelectuales como la ovnilogía. Es cierto que Argentina tiene una tradición ovnilógica muy significativa, tanto de casuística como de investigadores. Lamentablemente yo creo que estamos en un periodo absolutamente regresivo. A ver, con todo respeto a amigos que conocemos ambos y que integran esta comisión cívico-militar dedicada a la investigación del fenómeno ovni, no estamos observando que se esté haciendo ningún tipo de progreso porque no se está aplicando ninguna estrategia distinta a las de las innúmeras comisiones que en los últimos 50 años Argentina ha creado para investigar oficialmente el fenómeno ovni. Este es un tema que yo conozco con un poquito de prolijidad, no solo por mis muchos años en la ovnilogía, sino porque lo he investigado con especial interés, y ha habido comisiones cívicos militares en el año 52, en el año 59, en el año 63, 67, 73, 78, 80
93, 91 y ahora esta. Y bueno, nada, seguimos literalmente estancados en lo mismo. Yo he observado que, y creo que alguna vez lo hemos comentado vía telefónica, que la actitud de las comisiones oficiales de mi país siguen un poco la música que toca Estados Unidos con respecto al tema. ¿Me explico? Es decir, si ustedes miran, a ver, no quiero aburrirlos con este concepto, pero si ustedes observan el periodo del proyecto Signo, me estoy remontando, 1947, 1952, donde la conclusión, recordemos a la audiencia que el proyecto Signo fue el primer grupo oficial de investigación OVNI de la Fuerza Aérea Norteamericana bajo la égida de Truman, el primer grupo oficial, porque después estuvo el Majestic 12, ¿no es cierto?, entre bambalinas. Pero la conclusión del proyecto Signo era que nos encontrábamos ante una tecnología de origen no terrestre. Tan mal le cae a las esferas de poder yanquis esa conclusión que se desmantela el proyecto Signo y se crea el proyecto Grush. Lo cual no es casual que Grush en inglés significa rencor, por otra parte. Si uno lee, por ejemplo, el Boletín de Defensa Antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina del año 52, ve una sucesión de artículos, que yo lo he publicado en trabajos míos, donde se afirma que los ovnis son vehículos tripulados, bajo mando inteligente y posiblemente no de origen terrestre. Del 52 al 59... que es cuando opera el proyecto Grush, cuya conclusión es que el fenómeno OVNI era una suma de confusiones aleatorias, fraudes y mistificaciones, el dictado oficial de la Fuerza Aérea Argentina sigue esa misma pauta. Y durante esa época ambigua del proyecto Libro Azul hasta el 65, donde no queda en claro si Edward Ruppelt, el oficial norteamericano, jefe de las relaciones públicas del proyecto Libro Azul, termina de estar, digamos, apoyando la existencia objetiva del fenómeno OVNI o debunqueándola, porque cada 3 meses había un informe contradictorio, uno observa en la documentación argentina la misma confusión. Entonces, creo que en algún punto lo único que están haciendo estas comisiones oficiales cívico-militares en mi país es simplemente actuar como agencia recabadora de información para el Gran Hermano del Norte. Esto tal vez me genere pocas simpatías por algunos colegas que están apostando a una especie de liberación masiva de la documentación. No va a haber ninguna liberación masiva de información en Argentina, porque la mayor parte de la documentación ha desaparecido. En el año 1974, yo tuve la oportunidad de estar en las oficinas personales de quien fuera uno de los responsables de la investigación OVNI dentro de la Armada Argentina. Y estando en sus oficinas, con un colega investigador en ese entonces, veíamos un montón de carpetas alineadas, donde este militar nos decía, estos son los informes de la Armada, que cuando me dieron la baja me los traje a mi casa. Es decir, ¿qué van a liberar si se ha expoliado todo el material existente? En el año 82, semanas antes de la Guerra de Malvinas, para ser más exactos, estuve reunido con el capitán Augusto Lima. Augusto Lima era un capitán de la Fuerza Aérea que estaba a cargo de la Oficina de Investigación OVNI de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales de mi país. Lima no tenía trayectoria como ovnílogo, era el jefe militar de la sastrería militar de la Fuerza Aérea que lo habían reubicado al frente de la Comisión OVNI. O sea, es como que de pronto tú, acostumbrado a hacer radio, te envían a preparar tacos. No sé, quizás los hace mejor, pero para que se entienda un poco la situación. Y él me muestra muy orgulloso sus archivos, abre un armario metálico y veo simplemente una colección de revistas que circulaban, de boletines, de fanzines, que circulaban dentro de la comunidad ufológica que yo también tenía, y algunos, no sé, por decirte un número, 30, 40, cuestionarios de observación OVNI respondidos por testigos. Ese era todo el archivo en el 82. Así que realmente, cuando ahora se dice estamos a las puertas de una liberación de informes OVNI, una desclasificación, ¿qué van a desclasificar si ya no queda nada? Fíjate que en España, que llevamos muchos años con la desclasificación, hay casos que sabemos positivamente que fueron investigados por los militares y que luego no han sido desclasificados, no han aparecido en esa desclasificación. Es que todo es desclasificación, y toma el caso de Francia, toma el caso de Inglaterra y Estados Unidos, con la ley de liberación de información, son cortinas de humo. Es decir, te suelto al ruedo algunos casos. En Argentina tendríamos esta expresión, para la gilada, decimos nosotros. Es decir, para los tontos, ¿no? Liberamos algunos casos, han liberado información, miren qué interesante, y los realmente de peso quedan fuera de
del acceso público eternamente. Por eso hay que seguir investigando. Por cierto, hay que decirle a nuestros oyentes que hemos estado en contacto con Iker Jiménez, nos llamó para si queríamos participar, y por supuesto que sí, en esa gran alerta que va a organizar el programa Milenio 3. Así que desde la región de Murcia vamos a participar con él, vamos a coordinar los grupos que van a participar en esta alerta el 9 de junio. Y también hay que decir que nosotros a final de julio tendremos nuestra gran noche de los ovnis. Luego tenemos 2 convocatorias muy pronto para seguir mirando al cielo, y cada vez que miramos al cielo aparece algo, aparecen luces extrañas que nadie es capaz de identificar del todo, lo cual quiere decir que algo hay ahí y algo se mueve. Volvemos al tema principal del programa. Vamos, Gustavo, a hablar de la conferencia que has dado esta tarde. Decíamos que has hecho una gran exposición de lo que son o lo que pueden ser esos pueblos que a veces la historia nos lo ha contado, o lo ha contado de una manera, como tú decías, de la parte de los vencedores, como suele ocurrir. Pero realmente el pueblo tolteca es un pueblo importantísimo, un pueblo que, como tú has dicho, durante mucho tiempo estuvo en una gran zona del continente, y que además llegó a tener unos conocimientos muy avanzados. Tan avanzados como para poder conocer incluso algo que a mí me ha dejado impresionado, incluso la duración del calendario, para poder determinar fenómenos científicos que se ha tardado mucho tiempo después de poderlo hacer a través de una evolución de la ciencia positiva, ¿no? Y todo eso ha quedado casi olvidado. ¿Por qué ha sido eso? ¿Por qué el pueblo tolteca se ve casi como un pueblo perdido, del que se dice que se sabe muy poco? Yo creo que hay un colectivo de razones, Joaquín. La primera de ellas era que a los vencedores en ese momento, ubiquémonos en el contexto histórico, le era necesario... A ver, la mejor manera de dominar un pueblo es destruir su inteligencia y su cultura. Yo lo comentaba en Rueda de Amigos ayer, que los argentinos tenemos una penosa experiencia durante la dictadura militar del 76, donde la pauperización cultural y educativa que hoy sufre la Argentina, yo encuentro que uno de sus causales es la eliminación física de toda una generación de intelectuales que en el 76, si no hubieran sido eliminados, estarían posicionados en puestos, digamos, de relevancia intelectual de mi país hoy en día. Si quieres dominar un país, no combatas tanto su ejército, destruye sus cerebros. Después el organismo se lo maneja con facilidad. Entonces, era necesario destruir los cerebros, destruir el conocimiento, porque es aquello que dignifica, es aquello que te hace sentir orgulloso de tus raíces y por lo tanto luchar para reivindicarlas. Cuando se logró, y eso no ocurrió solo en México, ocurrió, bueno, en mi país ocurrió lo peor, directamente, se exterminó a los pueblos aborígenes durante la Guerra del Desierto de 1876 a 1882, ¿no? Fueron literalmente exterminados. Por eso somos tan europeos, claro, porque no hay casi mestizaje con pueblos autóctonos. Pero en el resto de Latinoamérica, donde sí quedaron pueblos aborígenes, el grado de, digamos, de dominación intelectual, el grado de sujeción emocional y el grado de pérdida de la autoestima es absoluto. Durante siglos, no décadas, esos pueblos no sabían que tenían algo por lo cual sentirse orgullosos, se sentían avergonzados de ser indios. Y todo este trabajo de reivindicación que muchísima gente, aparte de nosotros, venimos haciendo, les está devolviendo un poco eso, ¿no? La dignidad de decir, bueno, pero nosotros también tenemos que, ¿no? De lo que es sentirnos orgullosos. Pero los conquistadores necesitaban entonces destruir el conocimiento para evitar que ese pueblo en el futuro... Tú has estado en la conferencia, recordarás el ejemplo de Cuauhtémoc, el último emperador, ¿no? Cuando la idea era hacer desaparecer su cadáver, no sea cosa... Nos hemos quedado que todos los impresionados, Esto es una historia bellísima. No sea cosa que los mexicas, que era como se denominaban genéricamente esta gente, tuvieran un objetivo, un líder carismático, mártir, que les sirviera de arquetipo de revolución. Entonces, eliminas su cultura y con esto sometes al pueblo. ¿Qué hace la televisión hoy en día en todo el mundo? Eliminas la cultura y sometes al pueblo. En segundo lugar, creo que hay una continuidad. Hay un tema que a mí me apasiona muchísimo, Joaquín, y quizás hayas leído algún trabajo mío, que es el tema de grupos de poder en las sombras que desde épocas pretéritas vienen manipulando a la humanidad. ¿Queremos llamarlos Illuminati en términos generales? Hagámoslo, aunque el nombre es meramente circunstancial. Yo creo que desde el poder en las sombras era necesario evitar,
de cara a las generaciones futuras, que en el futuro esas generaciones recuperaran conocimientos que podrían liberar al ser humano. La toltequidad o la toltecayot tiene, yo lo comentaba al final de la conferencia de hoy, 3 enseñanzas fundamentales. La primera de ellas es el vivir impecablemente, la segunda, la importancia de la palabra dada, y tercero, y la que es, yo soy tu otro tú. Si me dañas te daño, si te daño me daño. Pero el corazón de la toltequidad es la convicción de que en cada ser humano duerme el guerrero que puede cambiar su historia y su mundo. Que no necesitamos dioses exteriores, que no necesitamos sanadores, ni salvadores, ni mesías. Que cada uno puede, enfrentar la vida haciendo de cada día una batalla por un mundo mejor. Esto no es un discurso nuevaeriano, no sé si se entiende el neologismo. Esto es, lo digo yo cuando hacemos temazcales, huehuetlátoli, lo que significa palabra de los ancestros. Esto se viene transmitiendo oralmente desde hace milenios. Entonces estos poderes en las sombras necesitan evitar que desde la toltequidad o desde cualquier trinchera de la espiritualidad surja el concepto de que yo puedo. No, es necesario que la gente crea, puedo a través de, porque si le pido a fulanito que interceda por mí, porque si voy a este ministro, a este sacerdote, a este imán, a este rabino, para que él me diga cómo. Es decir, si se me permite el término, y si no se me permite también, la castración intelectual es la garantía del control y la dominación. Y la toltequidad y todo el conocimiento chamánico, como reivindica eso de que llevas tu guerrero interior, despiértalo, vive cada día. Hay una frase que decimos cuando comenzamos cada temazcal: bonito día para morir, que remonta a cuando un capitán de Nezahualcóyotl, un rey de Texcoco en realidad, enfrenta con sus 400 guerreros a 5.000 españoles. Sabe que va a morir. Entonces sale a la mañana, se prepara la batalla y era un día rutilante con un sol precioso, y cuando las tropas están esperando que diga, bueno muchachos, cada uno a su casa, rindámonos, o una arenga, ¿no? Belicista mira el sol, mira las nubes y se dice, bonito día para morir. Y marchan hacia la muerte a la batalla, ¿no? Yo creo que, a pesar de que, tú lo has dicho antes, a pesar de que han pasado tantos años y tanta gente ha caído, pues las formas siguen siendo las mismas, porque hoy en día, y tú lo decías también con el tema de la televisión, por ejemplo, pues a lo mejor no se mata a la gente con cañones y arcabuces y tal, pero están matando pues la libertad del ser humano a través de, probablemente, pues esa red de redes mal utilizada, a través de esas adicciones que se hace a la juventud con determinadas... Totalmente. Elementos. Y si me permite sumar algo, Joaquín, y disculpa la interrupción. A ver, no sé si decir la persecución, el hackeo permanente de cierta intelectualidad a lo que compartimos y hacemos nosotros. La parapsicología, la investigación de la vida extraterrestre, la alquimia, el esoterismo, es también una forma de manipulación. ¿Por qué? Porque antes la Inquisición nos hubiera quemado en la hoguera, pero hoy se nos combate desde otro lugar, desde el ridículo, porque el ridículo jamás crea mártires. Si pasáramos por los autos de fe, seríamos mártires de nuevas generaciones. Es más cómodo, ¿no? Es más efectivo en términos de relación, esfuerzo-resultado, ridiculizar. Entonces se ridiculiza la parapsicología, el autocontrol mental, la espiritualidad, la metafísica. Y hace que mucha gente tenga esta especie de concepción de que no, esas son cosas raras, ¿no? O desconsideradas por la ciencia académica, y es una manera de manipular también a las masas. Ciertamente. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Estamos cuando son las 23:35 hablando con Gustavo Fernández. Antes de continuar, simplemente adelantarles que el próximo día 15 de junio vamos a participar en una presentación de un libro muy interesante que se llama Dioses Terrenales. Concretamente, la semana que viene tendremos con nosotros en el programa pues a Javier Martínez Mas, que es el autor de este libro, que va precisamente de eso, de las manipulaciones, de las extrañas y oscuras sociedades secretas que dominan el mundo, y todo esto de la perspectiva de un médico forense que investiga un determinado asesinato. Y además todo lo que aparece en la novela, aunque es una ficción, está basado en hechos reales, está basado en una serie de conocimientos que están ahí, que son absolutamente innegables. Se da en el Café Moderno, en Alfonso X el Sabio, el día 15 a las 7:30 de la tarde, y estaremos ahí para presentar ese libro. Bien, pues vamos a seguir hablando de toltecas, vamos a seguir hablando también de chamanismo, y yo creo que es el momento para preguntarle a Gustavo por la importancia de estas civilizaciones, no solamente los toltecas, sino pues todas las demás, los mayas también,
todos los que han sido capaces de hacer grandes construcciones que en nada tienen que envidiar a las famosas pirámides de Egipto o a las famosas construcciones de otras civilizaciones tan avanzadas y que son, pues de alguna manera, pues el orgullo de la humanidad. Comentaba Gustavo en su conferencia que algunas pirámides de América están construidas de una manera muy curiosa y a veces hasta imposible desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, como si estuviesen como esas famosas muñecas rusas, una encima de otra pero sin tocarse. Háblanos de esto, Gustavo, porque a mí me ha parecido algo muy interesante. Yo lo ilustraba en la conferencia con el ejemplo de Teopanzolco. Teopanzolco es un sitio arqueológico que se encuentra dentro del ejido urbano de la ciudad de Cuernavaca, donde uno ve una superposición. Se ha recuperado las pirámides, los teocalis, como es el nombre en náhuatl, en excelente estado de conservación. Y cuando se hablaba, y uno lo puede encontrar hasta en los manuales de historias, ¿no? Esto de las pirámides superpuestas, tenía la idea de que cada pirámide apoyaba sobre la pirámide anterior, ¿no? Yo lo decía de una manera muy informal, como que de pronto, bueno, un jefe indígena decía, bien, yo quiero tener mi pirámide, se levantaba su pirámide, y una generación después venía otro jefe indígena y decía, yo quiero tener una más grande, y se apoyaba en la pirámide anterior, y luego venía otro y hacía lo mismo, y esto no es así. Y lo demostraba hoy con documentación. Cada pirámide se encuentra superpuesta a las demás, pero no está en contacto con ella. Como que fuera un casquete, ¿no? Un caso sobre otro caso, sin hacer contacto, como yo lo decía, como el caso de las mamushkas, de las muñecas rusas. Y cuando uno se pregunta por qué y por qué el esfuerzo que significa, porque vamos, una cosa es construir una pirámide utilizando como fundamento la anterior y otra cosa es hacer una especie de bóveda por encima sin tocarle en ningún punto, literalmente sosteniendo esas molas pétreas en el aire. Y uno se pregunta, bien, además del interrogante de cómo lo hicieron, ¿para qué lo hicieron? Y yo comentaba en la conferencia que mucho antes de dedicarme al rescate de los conocimientos ancestrales, lo dije hoy, seré un investigador paranormal. Y el terreno de la piramidología, es decir, el estudio de las energías de las pirámides y de las réplicas a escala de las pirámides, es algo que ha concitado muchos de mis afanes, e inclusive es tema de uno de los libros que me han sido publicados. Dentro del trabajo con energía piramidal, uno de los efectos más interesantes propuestos por los investigadores radiónicos soviéticos antes que rusos, ustedes saben muy bien que la Unión Soviética en su momento supo tener prácticamente la avanzada en conocimiento del manejo de energías de las formas, década del 60, década del 70, uno de los objetos que más potencia energéticamente es lo que se llama la batería piramidal. La batería piramidal es precisamente una sucesión de pirámides donde cada una encaja sobre la anterior sin tocarla y multiplica exponencialmente el efecto energético de la primera de todas ellas. Cualquiera que entre en Google y busque información sobre efectos piramidales puede tener una larga descripción de los efectos que provoca la energía piramidal. La batería de pirámides multiplica muchas veces este resultado. Sin duda, cabe concluir que las pirámides de Teopanzolco o la misma pirámide de Cholula, yo citaba el caso de que Cholula, que se encuentra cerca de la ciudad de Puebla, es la pirámide más voluminosa del mundo. Mientras que la pirámide de Keops tiene sus 250 metros de lado, 130 metros de lado y 150 metros de altura, Cholula tiene 470 metros de lado y 70 metros de altura, lo cual si bien la hace más baja, el volumen es enormemente mayor. Pero Cholula son 7 pirámides superpuestas, ninguna de las cuales toca la de abajo. Y cuando uno ve ese lugar, lo mostraba en fotografías, en su mayor parte todavía no expuesto, cubierto por vegetación, uno ve una montaña, uno ve una colina, que en realidad son 7 pirámides superpuestas. Yo creo que el uso tenía que ver con la acumulación o la multiplicación del efecto piramidal, y creo que de alguna manera en cámaras de iniciación, recordemos que los toltecas, porque de ello estamos hablando, la palabra tolteca se traduce como sabio artista. Eran básicamente tecnólogos poetas y que empleaban esos lugares como templos de iniciación. Interesantísimo. Como ese otro, no sé si era tolteca o no, pero la verdad es que no recuerdo ahora mismo, pero me ha dejado impresionado ese otro observatorio que... Ah, sí, tolteca. Xochicalco. Xochicalco, ¿no? Es una ciudad que se encuentra en el estado de Morelos. Xochicalco significa lugar donde se florece, ¿no? Y yo siempre digo, no donde florecen las florcillas, sino donde florece el espíritu. Porque era una ciudad universitaria, en un campus universitario, donde en el año 640 de nuestra era se realizó un congreso de sabios de toda América. Cuando digo toda América, digo que a ese lugar llegaron sabios
o en su momento hombres medicina, desde Alaska hasta desde la Patagonia Argentina. Está documentada la presencia de aymaras, de mochicas, de chipchas, de moches, es decir, culturas sudamericanas. Y uno se pregunta, en el 640, en toda América, tenía que haber un tránsito masivo de información para que se enteraran de que en tanto tiempo hay un congreso en tal lugar y marcharan hacia ese lugar. Y bueno, y en Xochicalco hay un observatorio, como en tantos otros lugares, pero que a diferencia de cualquier cultura del mundo no está en la parte superior de una pirámide ni en lo alto de una torre. Es un recinto subterráneo, con la particularidad de que tiene a través del Teocalli se llama la pirámide en náhuatl, tiene un orificio de 8 metros con 60 tallado en la piedra, que cada equinoccio, el de verano y el invierno, a las 12 del mediodía, el sol se ubica en la vertical de ese orificio. Y uno ve, yo no he podido estar en los equinoccios, pero he reunido documentación y fotografías que hoy he exhibido, donde un poderoso haz de luz solar penetra hasta llegar al suelo, un efecto óptico muy agradable, dirán ustedes, pero ¿qué tiene de especial? Tiene de especial lo que los mismos arqueólogos académicos han denominado el efecto rayos X. Si a las 12 del mediodía de un equinoccio uno introduce la mano en ese haz de luz solar, se ve sus propios huesos. Esto no lo digo yo, ni lo dice José Argüelles. Esto lo dicen los técnicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que asimismo dicen, no sabemos todavía cómo se produce. De hecho, en este momento, por ejemplo, el observatorio está cerrado al público porque hay un grupo de astrofísicos alemanes que está estudiando este fenómeno para tratar de entender de qué manera un haz de luz macizo, coherente, donde introducimos, por ejemplo, nuestra mano, permite que podamos ver nuestros propios huesos sin un equipo de rayos X. Es impresionante. Yo cuando lo has comentado me he quedado, digo, es la primera vez que tengo noticia de esto, porque sí que conocía los observatorios clásicos, aztecas, mayas también, pero son observatorios a la usanza pero corriente. Hay cosas, mira, yo no hago el comentario limitado solo a lo que era el Anáhuac o el México antiguo, lo extiendo a Sudamérica. Yo estoy investigando las ruinas de Tiwanaku, mal llamado Tiahuanaco, en Bolivia, sobre el lago Titicaca, casi en la frontera con Perú. Yo comentaba antes de entrar al programa, conversando con unos amigos, que la mayor parte de la gente quiere conocer Machu Picchu, va a Machu Picchu. A mí Machu Picchu me ha, en cierto modo, decepcionado. A ver, el paisaje es bellísimo, pero en realidad los incas son muy recientes, tú giras la cabeza y tienes un hotel 5 estrellas a tus espaldas, y se ha perdido esa magia inicial. Pero Tiahuanaco, Bolivia, que es un país tan, digamos, desconsiderado de la atención mundial, guarda una serie de enigmas. ¿Ustedes oyeron hablar de Samaipata, por ejemplo? No. Samaipata, bien. Samaipata es un pequeño pueblito que todavía existe, se conserva como era en el siglo XVII, cerca de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia se divide en dos regiones geográficas. Al este el Beni, que es más selvático, que es bajo, y al oeste el altiplano sobre la cordillera. Santa Cruz de la Sierra está en el Beni, a 120 kilómetros está este pueblo perdido en las montañas. Una cultura ignota a la cual un historiador y arqueólogo argentino, Edgar Ibarra Grasso, denominó mojocoyas, aparentemente procedentes de la Amazonia. Es decir, ahora estamos investigando una gran cultura que habría habido en pleno Amazonas, de la cual no quedaron grandes construcciones pétreas, simplemente porque no existe la piedra, pero digamos que tenía una tecnología basada en la madera, ¿no?, y en la terracota. Bueno, estos mojocoyas se dirigen hacia la cordillera y en Samaipata tallan toda la cumbre de una montaña de una manera que es, lo voy a decir así, espeluznantemente idéntica a Yamaguni, frente a las costas de Japón. Solo que Yamaguni está bajo el mar y esto está en la cumbre de una montaña del otro lado del mundo. Imagina una cumbre, una montaña tallada con canaletas, con frisos, como las líneas de Nazca, pero en la roca. No se sabe con qué tecnología, no se sabe en qué momento histórico, en un marco impresionante. Y Tiwanaku, y quiero redondear este comentario, hay cosas que son tanto más fascinantes todavía que entre los toltecas. ¿Por qué? La antigüedad de Tiwanaku, no baja de los 17.000 años. Esto rompe los cánones académicos. Mu, Lemuria, piensen lo que quieran. En Tiwanaku hay cosas tales, la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es un souvenir al lado de otras cosas que hay. Hay un templo, se llama Pumapunku, donde se encuentra un monolito, que como la palabra lo dice, es un solo bloque
de piedra de 640 toneladas de peso, que fue extraído porque ya se ha localizado el lugar donde fue cortado de la roca de una cantera ubicada a 20 kilómetros de distancia. No, pero el problema es más grave, Joaquín, porque es 20 kilómetros en línea recta, pero del otro lado del Titicaca. Así que si tienes que traerlo por tierra, suman como 164. Y yo no sé qué me ha impresionado más, si esos bloques en el medio de la nada, de 17.000 años de antigüedad, o el pulido de algunos ornamentos, donde, por ejemplo, el trabajo en bajo relieve, y tú pasas la mano y tiene la tersura del metal pulido, tiene apenas 5 milímetros de profundidad. Tú no te imaginas a una etnia, a una tribu con hachas de madera, ¿no? Y martillos de hierro primitivos golpeando la roca. Ahí se ha trabajado con tornos, se ha trabajado con una tecnología que se nos escapa. Verdaderamente no tiene explicación, por lo menos hoy por hoy y con la ciencia que conocemos. Nos queda muy poquito tiempo y Maribel me está mirando y yo sé que Maribel te quiere preguntar una cosa, así que Maribel, el micrófono todo tuyo. No, me ha sorprendido un poquito la definición que has dado de chamán. Que no la he dado todavía. Bueno, la que has dado en la conferencia. en la conferencia. En la conferencia. Sí, no la he dado aquí frente a tus micrófonos. Sí, porque yo creo que a mí me empezó a llegar el chamanismo a través de Castañeda, como muchísima gente occidental, en el que se veía un chamán totalmente como endiosado, como oculto, que te hacía pasar, yo qué sé, para llegar a la iniciación, cosas horribles o imposibles de conseguir. Y sin embargo tú me has dado la imagen del chamán como muy cercano, como muy queriendo dar a transmitir sus conocimientos. Y de hecho vosotros tenéis formadas unas comunidades en las que están regidas por chamanes, ¿no? No exactamente. A ver, aclaro algunas ideas. Yo suelo presentar mis conferencias con este término chamanismo, pero soy bastante reacio al término chamanismo. Y voy a ser redundante y voy a volver a explicar lo que expliqué en la conferencia, si me permites. ¿Por qué? Porque empleo la palabra chamanismo porque hace que la mayor parte de la gente le suene de qué se trata el tema. Si dijera, voy a dar una charla sobre Toltecayo, no viene nadie, ¿no? Porque no es un término que esté impuesto. En cambio, chamanismo suena. Pero el tema es que si somos puristas, el chamán o el chamán, como deberíamos pronunciarlo correctamente, para empezar, no es un término autóctono americano. Shaman es siberiano, es una expresión siberiana. En segundo lugar, el chamán es exclusivamente un sanador. Es alguien que trabaja y desarrolla los dones naturales del ser humano, es decir, no es un elegido, para nada, pero que trabaja los dones de sanación. Sanación en lo físico, en lo psíquico, en lo espiritual. Yo no soy un chamán. En todo caso, si voy a la etimología original con que nos manejamos, yo soy un tlatanímine, que significa un hombre de conocimiento, es alguien que transmite y forma. Nosotros tenemos en Argentina una comunidad, un calpuli, es la palabra que significa hermandad de transmisión del conocimiento ancestral, llamado la Casa del Cóndor. Y un movimiento internacional llamado Movimiento Chamánico, con nuestro blog en el cual la gente puede acceder. Lo que hacemos a través de en nuestra comunidad es realizar las actividades propias de transmisión del conocimiento, temazcal, reuniones de formación y demás, y a través de nuestra organización virtual construir una red de intercambio y de optimización de información. Pero el chamán es exclusivamente un médico, solo que no es solo un médico del cuerpo, es un médico de las almas y de las mentes. Todo lo demás, todo eso que describe Castaneda, a ver, hay dos personas de las cuales no vamos a hacerlo ahora, deberíamos dedicarle un programa, Castaneda y José Argüelles. Son personas que por un lado han aportado muchísimo esto y por otro lado no lo han hecho bien, porque de pronto se ha generado esa especie de magicidad, ¿no? Sí. Ese endiosamiento, como tú has dicho, que no responde a la realidad. Es decir, el chamán se forma, no nace. El chamán es una elección que puede ser personal o puede ser de tu tecutli, palabra que significa jefe, que dices, bueno, tu camino es ser tlatanímine, es decir, hombre de formación, tu camino es ser guerrero del Sendero Rojo, o tu camino es ser chamán. Y se consensúa de alguna manera. Y luego pruebas y formaciones, ¿no? Y experiencias, como por ejemplo la del temazcal místico, que busca despertar las capacidades
de sanación latentes en cada ser humano. No es, a ver, no es algo que se aprende a hacer por correo en un fin de semana, pero ciertamente tampoco es esta cosa casi recoleta, ¿no? Y ultra sacrificada, con que, a ver, si así fuera, los seguidores y sucesores de Castaneda no habrían creado la Tensegridad, que en última instancia es una escuela de formación chamánica a disposición por unos pocos euros. ¿Me explico? Perfectamente. Juan Francisco. Sí, bueno, yo fundamentalmente quería hablar, vamos a ver, antes os he hablado de Toltequidad y yo he sacado aquí una frase que me ha gustado mucho, dice Toltequidad equivale a el corazón de los toltecas, ¿no? Es decir, yo cuando reflexiono un poco sobre pues, el chamanismo, los toltecas, los incas, los mayas, toda esta serie de pueblos, realmente estos pueblos vivían siempre en función al trascendimiento, ¿no? A buscar la esencialidad misma en uno y a trascender. Y bueno, yo creo que eso, el ecosocial, pues crearía una sociedad, pues digamos, más bien modelo, ¿no? Porque la sociedad la creamos las personas. Y yo cuando me planto ahora mismo en este modelo de sociedad que tenemos y veo que no tiene nada que ver con lo que yo considero la esencialidad, que es el dar lo mejor de sí mismo. Y realmente yo voy a la motivación existencial. ¿Qué motivación existencial tenían aquellos pueblos y qué motivación existencial hay ahora? ¿O cuál debería ser la motivación existencial para que realmente tendamos a dar lo mejor de sí mismos, a trascender? Porque ahí más bien tendemos a todo lo contrario, ¿no? Al egoísmo, no a vivir con el corazón, con el alma, sino con la cabeza, con los intereses, con etcétera. No sé si creo que... ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que haber? ¿Cuál debería de ser el cambio en este momento para que realmente se pueda vivir en esa esencialidad o teniendo a ese trascendimiento? Yo creo que el proceso de cambio obviamente debe comenzar en uno, cuando uno se da cuenta de que para el colectivo y para el individuo lo mejor es vivir de otra manera. Hay gente que se puede pasar la vida sin darse cuenta de eso y que creo que muchos de nosotros nos ha pasado que hemos llegado a un momento de la vida que algo nos ha hecho clic y nos hemos dado cuenta que me merezco una mejor calidad de vida y que casual o causalmente esa mejor calidad de vida puede significar una mejor calidad de vida para el entorno. Entonces, la primera motivación es darte cuenta de que querés vivir mejor. Simplemente esto. No olvides que estos pueblos, a ver, tenían la particularidad de que vivían sacramente. Es decir, la actividad espiritual no quedaba reservada un día en la semana. Era parte de la actividad cotidiana. Es decir, ellos se despertaban, por ejemplo, los mexicas, y todas las mañanas, antes de desayunar, simplemente decían una oración que decía Innemouas, Geloax, Innemouas, Geloas, Incanin, Ixcancanin, Ome, Anco, Inscranan, que significa soy parte del todo y en el todo me fusiono. Soy parte de la nada, una nada que no existe. La riqueza poética de eso, y además la riqueza filosófica, repetida todos los días, ejerce la función de un mantra. Entonces, cuando ellos todas las mañanas comenzaban el día de esa manera, y tus actividades cotidianas las entendían como tequio, palabra que significa trabajo sagrado. Todo lo que hago, lo hago por el objetivo y como una forma de comunión, de común unión con el universo. Si te creas criado en esa cultura, si aceptas pensar de esa manera, esa es tu propia motivación. Yo he escrito algún trabajo que está accesible en internet donde analizo cómo aplicar las políticas socioeconómicas y políticas de los calpulis a la sociedad contemporánea. ¿Cómo se estructuraban los calpulis? Era tan sencillo. El calpuli era un grupo de familias que además de transmitirse conocimientos compartían una actividad económica comunitaria. El 50% de los ingresos los administraba el calpuli, el 50% se integraba a una agrupación de 13 calpulis llamadas calmecac. El calmecac reunía todo ese dinero, el 50% volvía en obra pública para esos 13 calpulis, el 50% a la federación de calmecacs. La federación tomaba el 50% que volvía en obra pública, el 50% iba al tlatoani, al emperador. El emperador, el 50% lo destinaba a las reservas públicas y el 50% en obras públicas para toda la comunidad. El sistema era perfecto, porque había un control de gestión absoluto basado en los 3 principios de la toltequidad. Viví impecablemente, tu palabra vale tu vida, y in lakesh, yo soy tu otro tú.
si te daño, me daño, si me dañas, te dañas. Entonces, con aceptar estos 3 preceptos y vivir de acuerdo simplemente esos 3 preceptos, todo fluye armónicamente con el universo. Esta es la gran enseñanza para hoy de la Toltecayo. Ahora, si yo, por cambiar el plasma, por cambiar el auto, porque quiero darme un gran gusto, no vivo impecablemente, yo soy tu otro yo, no, problema tuyo, yo soy yo, y por otro lado, mi palabra, mientras no firme nada, ¿qué importa? Bien, lo semejante atrae lo semejante y tenemos esto. Yo creo que Buena filosofía. no se puede ser más clara la cosa. Yo creo que la verdad que esas 3 leyes de la toltequidad podían ser las 3 leyes del universo y están implícitas pues en mensajes tan elevados como el propio cristianismo, porque al fin de cuentas eso es lo que decía Jesucristo. Que la sabiduría es una. Convengamos que la sabiduría es una. Los avatares habrán sido distintos. Pues la verdad es que, Gustavo, nos gustaría estar contigo hablando mucho tiempo. Fíjate, llevamos escuchándote desde las 7 de la tarde y la verdad es que se pasa el tiempo muy rápido. Nos queda muy poquito, nos queda un minuto nada más, pero me gustaría pues que nos dijeras qué te ha parecido Europa. Te estás moviendo, sé que has ido a Rennes-le-Château, sé que estás conociendo cosas que hace tiempo que tenías ganas de ver, igual que nosotros tenemos mucha ganas de ver todo eso que nos estás contando. En un minuto, dinos, ¿cuál ha sido tu impresión? A ver, esta es una experiencia iniciática para mí y para mi mujer, o por lo menos hablo por los dos, ¿sí? Pero no es solo, como decimos en Argentina, el sueño del pibe, ¿se entiende la idea? Es decir, la satisfacción de poder hacer aquello que tantos años soñé hacer. Todas las puertas se están abriendo mágicamente. Yo te lo comentaba, el hecho de poder haber festejado mi cumpleaños almorzando en Rennes-le-Château es un premio del universo para mí, pero lo que lo que es impagable es la experiencia humana. De los franceses hablaré cuando esté en Francia, pero digo, de España, el afecto, el amor, hoy decíamos, estamos absolutamente avasallados de cariño en Barcelona, en Granada, bueno, aquí en Murcia, hace que realmente sea unas experiencias, no para llevar en el corazón, para dejar el corazón aquí y venir a buscarlo lo antes posible. Pues la verdad es que para nosotros también, tenerte con nosotros, y como te hemos comentado antes, después de tantas entrevistas por teléfono y después de tanto tiempo de estar en contacto contigo, pues ha sido toda una experiencia. Gustavo Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por habernos dado esa conferencia que has dado a todos los murcianos, y vamos a seguir en contacto contigo permanentemente para hablar de todas estas cosas que tú llevas entre manos. Vamos, gracias a ustedes de corazón, sinceramente. Gracias, Joaquín. Gracias por esta oportunidad y gracias porque había sido simplemente estar unos minutos en la conferencia y te quedaste hasta el final, cosa que me sorprendió y te agradezco. Que cualquiera se iba con lo que estaba escuchando allí. No, gracias de corazón. Bueno, y estaremos de regreso. Dios mediante.